Candela, Freddy. Oye, Freddy, volvieron a poner el letrero ahí que dice en el aire, con su bombillo y todo. No, está más elegante, lo mejoraron. No, de verdad, estoy impresionado. Bueno, hoy aquí tengo a Carlos Heredero, el popular astrónomo, y a Christine. Y recuerden que la última vez que estuvo aquí Carlos habló de lo maravilloso que es el helio y para las cosas que se usa, y entonces hablamos de que cuando tú chupas helio, la voz te cambia, en vez de hablar extraño. Pues han traído aquí 6 globos y en unos minutos Carlos y yo vamos a estar chupando los globos. Vamos a intentar hacer el experimento en vivo. A ver si podemos chupar suficiente helio para que nos cambie la voz por unos minutos. Tienen 3 globos cada uno. Ok. Bueno, yo le voy a hacer uno a Christine también, para que forme parte del experimento, sí. Así que vamos a ver. Bueno, eso será en unos minutos. Christine va a ser la coordinadora aquí de desamarrar los globos y... Sí, eso ya es un proceso un poquito complicado porque hay que respirar, tiene que entrar a los pulmones, ¿ok? El helio tiene que entrar a los pulmones, así que lleva su tecnología para desarrollar y llevar a buen término el experimento. Tienes que soltar todo el aire primero y después respirar todo el helio. Y después chupar. ¿Y te da nota o...? Nada más te cambia la voz. Te cambia un poquito la voz. Vamos a ver, Lo que da mucha risa, porque es que da gracia escuchar las voces cambiadas, ¿no? Parece uno... Déjame empezar el programa para decirte que con la tecnología moderna me hice la prueba del ADN en 23andMe y... ¿Qué te dio? Bueno, fíjate, no tengo tanta sangre india como Elizabeth Warren. Es más, no tengo ninguna sangre india, nada. Me salió que tengo 98.6 europeos, de los cuales casi todo es España y Portugal, que básicamente son lo mismo. Mis dos abuelos por parte de madre y por parte de padre eran de Asturias, así que eso es entendible. También tengo 1.5 de irlandés e inglés y 1.2 de francés y alemán, 0.6 de África del Norte y Arabia y 0.2 de judío eskenazi. Wow. Y entonces llamé a Roland Beja y le dice, oye, yo también soy uno de los chosen people. Wow. Porque tengo 0.2, o sea, 1/5 de un 1%. Sí, bueno, espera, que no es lo más interesante de todo. Tú sabes que supuestamente todos los seres humanos tenemos sangre neandertal, de los cavernícolas. Sí. ¿No? Entonces mi conteo es 260, lo cual quiere decir, según ellos, la compañía que hace esto, que el 71% del país tiene más cromosomas cavernícolas que yo. O sea, estoy en el... Estás en la parte baja, en el 30% restante. Sí. No tengo mucho cavernícola, a pesar de que a veces se me acusa de eso. pero ya tú ves. Y muy interesante, pues fíjate, yo pensaba que los encinosa procedían de Italia, porque hay muchos encinosa en la guía de teléfono de Italia. ¿Oh, sí? Pero aparentemente es al revés, aparentemente empezaron en Asturias y algunos fueron a parar a Italia. Por eso lo que aparece en mi árbol genealógico aquí, en mi ADN, es más que nada español, irlandés, que eso sí yo sabía que tenía un poco de sangre irlandés, inglés, francés y alemán. Wow. Así que... Dime tú. Está bien profundo. Sí. 98.6 europeos. Interesante. Y 100% cubano. Sí, esa es la parte más importante. Y el resto es mayamense. No sé, el 1.40 es croquetero. ¿Quieres empezar a zafar un globo eso? Llegamos con los globos. Espérate, déjame terminar lo que tú comenzaste. Cristi, mira a ver si puedes encontrar ahí en Google un momentico. ¿Cuál es el porcentaje? A ver si aparece la cifra de cuántos humanos tienen ojos azules. El porcentaje de la población que tiene ojos azules. Porque hablando de
de genética y este tipo de pruebas. Ahora se hacen muchos tipos de pruebas de este tipo y en algunos casos se ha logrado, bueno, no sé si escuchaste que están buscando la huella de Jack el Destripador, tratando de hallar quién es por fin el Destripador. Ojos azules, mira, tengo todos los ojos, todos los colores para que no se queden afuera los que tienen ojos, tú sabes, de otros colores. 8% ojos azules, 8% ojos hazel, los que son como carmelitas. 55% ojos cafés. Ahí estoy yo. También yo. Y ojos verdes, 5%. Entonces, ojos azules, ¿cuál es el porcentaje? Azules, 8%. 8%, ok. Si somos 7.000 millones de personas aproximadamente en este planeta, debe ser un poquito más, ya debemos estar cerca de los 8.000 o 9.000 millones. Después si puedes buscar la cifra exacta. Perdona, el 5% tiene ojos ámbar. Ok. Y 2% ojos verdes. Ojos verdes. Pero azules entonces son 8%. Y 1.5 son tuertos. Bueno, los tuertos. Pero bueno, a no ser en los casos estos de que tienen un ojo de un color y otro de otro. Pero lo interesante que... El muñequito ese que yo tengo, que parece un lobo que grita candela. En mi página de Facebook tiene los ojos de dos colores. Bueno, hay gatos por ahí, he visto casos de eso. Y creo que hay personas también que tienen un ojo, uno verde y otro azul, creo, y cosas así. Mira, en la pantalla que está la cara entera de Cristín. Oh my God, sí, yo había estás visto de frente, eso. Y yo que estaba viéndole a la cámara. Bueno. Mírate para que tú veas. Ahí, sí. No, ahí se me ve el pelo. No, porque estás... No se ve porque estás mirando para allá. Cuando mira para acá... Sí, ahí está. Ok. Bueno, todas las personas, ese 8%, ¿puedes encontrar cuál es el total de la población mundial actualmente? Me dijiste que el 8% son de ojos azules. El 8% de la población mundial. En este estudio han demostrado que toda esa cantidad de personas que tienen ojos azules, ¿cuántos tú conoces que tengan ojos azules? Un montón. Pero yo conozco varios. Varios, ¿verdad? Sí, y los ves por ahí en la calle. Todas las personas que tienen ojos azules comparten un ancestro común. O sea, todos los que tienen ojos azules actualmente son descendientes de un hombre que vivió entre 6.000 y 10.000 años atrás, que era el único hombre en el mundo que tenía ojos azules. O sea, y de ahí para acá... ¿Y cómo se sabe eso? Es un estudio genético también, o sea, es siguiendo un gen que se llama OCA2, bueno, en los cromosomas. Pero la cosa es que... En su época probablemente era tan extraño como decir es un albino. Algo así, pero en esa época quizás lo hayan considerado un dios o algo de eso. Tengo los números exactos corriendo a medida que van habiendo. Sí, que van haciendo, ¿no? Es interesante verlo, sí. El reloj de la población mundial en estos momentos dice que hay 7.691.089.471 personas. Sí, 7 billones. O sea, 7.000 millones. 7.000 millones. 600 millones. Ok. Entonces, 7 billones. Ajá, 7 billones. 7 billones 691. El 8% de eso, no sé, 1.000 millones de personas que tengan los ojos azules. Todos comparten un mismo padre, para decirlo de alguna forma. O sea, hay una persona en la historia de la humanidad, en la época de piedra, cuando estaba la glaciación, los hielos y todo eso dando vuelta por el planeta, esa persona tuvo esa mutación genética, tuvo los ojos azules, y todos los descendientes que tuvo hasta ahora comparten el mismo error genético. Entonces, o sea, para que vean, no son hermanos. Cuando usted vea una persona de ojos azules que vea a otro que tenga ojos azules en la calle, no son hermanos, pero son primos lejanos, como decimos los cubanos. ¿Ok? Entonces, cuando se ponen a hacer experimentos, ya traen el globo ahí, te atreves a probar. Les voy a decir a los oyentes que es un poco difícil lograr la práctica para consumir el aire que hay en el globo, meterlo en los pulmones, requiere un poquitico. Aguántalo con las dos manos. Espérate, déjame botar primero lo que tengo. Pero recuerda aguantarlo con las dos manos porque se te va. Antes de que hagas el experimento, le voy a advertir a los oyentes que aquí no hay ningún tipo de droga ni nada. Nos vamos a reír, pero nos vamos a reír porque da risa. ¿Ok? Bueno, yo no sé que tú me... No hay nada, solo helio. Y se supone que los tanques de helio que venden para la fiesta contienen aire con un poco menos de 80% de helio. ¿Ok? Vamos a ver si logramos. Mira, lograste... Ok.
Hello. Pero ahora que se te va rápido. Mira, se te fue. Se te va rápido. ¿Quieres que suena diferente, Freddy? No, esto es un vacilón. Entonces, a mí me resulta un poco difícil, pero la voz es la típica que ven en las películas. Bueno, hay un anuncio de Geico que es muy cómico, que se trata de un accidente de una rastra de helio. Vamos a probarlo. Yo sé que a los oyentes les puede demorar un poquitico la cosa, pues hay que hacer un proceso. Bueno, ¿cuál es el último proyecto espacial que tiene? No lo sabemos todavía. Y entonces damos paso a la segunda parte del programa del día. Lo que pasa es que es un poco difícil. Es difícil acostumbrarse, ¿no? Sería bueno que trajeran al locutor del programa también para que vean cómo le cambia la voz. Ahí está, en si no se acaba de tragar el globo. Vamos a ver cómo... Lo que pasa que eso hay que... Freddy, ¿tú estás seguro que tú no quieres probar esto? Freddy? ¡Ay, María, se explota el globo! Candela. Bueno, en este programa por lo menos nos entretenemos. Y entonces ahora estamos haciendo un experimento de física con helio antes de que se acabe todo el que hay en el planeta Tierra. Les habló Carlos Heredero, que no lo creen. Bueno, pues mira, una experiencia nueva. Una experiencia que tú nunca habías probado hablar con helio en la boca. Pero fíjate, no te cambió mucho la voz. Amárrala ahí para que no se desperdicie, que ¿Quieres se está acabando el helio. Llama ese para acá. A ver, yo te lo voy Ya a le cogí ayudar. gusto. Hacer el último experimento. Yo te voy a ayudar con ese. No, sí. Tiene, okay. Bota el aire primero y vétetelo en los pulmones. Ya. Y vamos a explicar ahora por qué sucede esto. Dime, ¿cómo me escuchas? Bueno, ¿me escuchas diferente? Sí, muy Sí, un poquito diferente. Habla, no tengas pena. No, aquí estoy haciendo, pues este es el mundo del día. Yo soy Enrique Endinosa y conmigo Carlos Heredero y Cristín. Bueno, tenemos el operador de audio ahí que Esto no es algo que usted debe tratar en su casa. Esto es nada más que un experimento científico aquí conducido por Carlos Heredero. Ya le va retornando la voz. va devolviéndole la voz. Okay. Es un proceso cómico y la diferencia, o sea, lo único que hace la diferencia realmente para que se produzca este fenómeno es un fenómeno totalmente físico. O sea, el helio hace que las ondas sonoras se desplacen más rápido. ¿Ok? Y entonces lo que hace es que cambia la resonancia de las cuerdas vocales. O sea, dentro de la anatomía del ser humano no cambia nada. O sea, tus cuerdas vocales siguen funcionando igual, toda la longitud de la tráquea y todo es igual. Recuerden que el proceso del habla es un proceso bastante complejo, hay muchísimas cosas, la lengua, los labios, la cavidad bucal, las cuerdas vocales, todo eso participa. Entonces lo único que pasa es que el medio en el cual se desarrolla la onda sonora cambia de forma que las ondas sonoras se mueven más rápido, por lo tanto la frecuencia baja, o sea, sube, disculpe. Entonces se escucha este sonido que luce cómico porque nos recuerda cosas de dibujos animados, los cartoons, la vocecita de los payasos y esas cosas, pero la vocecita de un niño, lo que parece. Ajá, entonces que tiende a representarse en las películas y todo como algo que es cómico, y realmente es cómico, da risa, y sobre todo personas que tienen voz grave. Carlos se robó mi bicicleta. Pero no es invasivo cuando uno lo hace. No, es absolutamente inofensivo porque el helio es un gas inerte, el helio no reacciona con nada. O sea, una de las cosas que hace valioso este gas para todos los experimentos, todas las cosas que se hacen, es que no reacciona con nada. O sea, es un gas que no oxida, para decirlo en términos comunes, ¿no? El oxígeno tiende a oxidar todo y lo convierte a un compuesto químico donde participa él. Pero el helio no, el helio es un gas estable, inerte, no molesta a nadie. Usted lo respira, igualmente lo va a botar. Todo este gas que hemos botado ahora por la boca, mientras estamos hablando, debe estar ahora acumulado aquí en el techo del estudio. Y en cuanto tenga la menor oportunidad, que por supuesto es un gas que tiene la característica de escapar por cualquier hendidura, va a ir saliendo a la atmósfera y va a ir subiendo y subiendo y subiendo hasta que llega a la parte más alta de la atmósfera donde se pierde en el espacio. Entonces, por eso es que se habla del déficit de helio, porque es que se va perdiendo, a la vez que lo extraemos del suelo donde está sellado, o creamos una fisura en el lugar donde él está almacenado, lo que hace es subir. Va a subir y subir y subir hasta que se pierde en el espacio. Entonces es un recurso que es totalmente limitado, o sea, y en el futuro va a continuar siendo necesario.
Entonces, bueno, el experimento lo pueden hacer en sus casas. Todo el mundo aquí ha comprado un globito de helio de vez en cuando, pues puede hacerlo. Lo único que tiene que hacer es respirarlo. Bueno, los globitos esos que dicen Happy Birthday, que cuando tú los sueltas se pegan al techo. Ajá, y que con el tiempo se van desinflando y poquito a poco. Bueno, solo hay que hacerle un corte. Lástima que no cantamos con el helio, porque eso hubiera sido... si tuviéramos una forma más cómoda de tomarlo, todavía queda bastante helio. Después, antes de terminar el programa, podemos, a la hora de despedir el programa... Un cantadito. Déjame decirte, yo no canto bien. Podemos Mi padre decía que si tú te encuentras un Encinosa con talento musical, un tarro en la familia. Ok. Podemos despedir el programa con un buche de helio para que nuestros oyentes se vayan con algo gracioso. Bueno, hay muchas informaciones como siempre. Le traigo una frase de un científico. Bueno, decimos que hay 7,000 millones, parece que lo grabaron por ahí. Lo grabaron. Después lo van a escuchar. Bueno, me imagino que todo el mundo sepa que cuando usted escucha... ¿Qué grabó? Grabó nuestras voces. Las voces de nosotros. Sí, allá el señor Freddy. Sí. Freddy, ¿quieres chuparte un globito de esto tú? Después vamos a probar para... decía que puedes hablar on the cover. Nadie te reconoce. Oye, Freddy tiene la voz esa de locutor. Sí, tiene bonita voz. Tiene una voz así de esta... Sí, tiene muy bonita voz. Grave. Se chupa un poco de helio, eso va a sonar como una niñita de pantalla. Bueno, todo el mundo debe saber, o deben haberle pasado, que cuando usted graba su propia voz y la escucha, le suena diferente. Sí. O sea, ninguno de nosotros puede escuchar su propia voz como suena realmente, porque el sistema que tenemos en el oído amplifica y por supuesto distorsiona la voz un poquito. Sí, cuando tú te ves en una grabación. Suena, de todo el mundo dice, ese no soy yo. O sea, la persona que inicialmente, sobre todo cuando comenzaron las grabaciones, me imagino que con Edison y a hacer discos de tú sabes de que pasta, el doctor Bonachea, que ha escrito un buen historiador, él lleva años buscando y ha buscado y no lo ha encontrado, pero cuando empezaron las grabaciones que eran con coils de metal, ajá, o sea que no eran grabadoras, eran simplemente una aguja haciendo un surco. En la biblioteca del Congreso hay decenas y decenas de esos que no han sido revisados. Y él se ha pasado tiempo buscando a ver si hay alguno de José Martí. ¿Tú te imaginas si sacan la voz de José Martí? Wow, eso habría que oírlo. Bueno, sí les voy a decir un experimento que pueden hacer con los discos de pasta normal, estos discos que long play. Si usted no tiene, o sea, no le interesa mucho el disco y lo quiere botar o lo que sea, porque he visto por ahí personas que los botan, antes de hacerlo, haga un experimento. Si usted tiene una cajita de fósforo, por ejemplo, con una aguja, enganchada en una aguja, si usted pone a girar el disco y pone la aguja a seguir eso, usted va a escuchar el sonido, porque el sonido está ahí directamente en forma de ondas. Igualmente, las mujeres que tienen una uña larga, si la ponen a seguir el surco con cuidado para no rayar el disco, van a escuchar el sonido salir de la uña. O sea, es un proceso totalmente elemental, es un dibujo en la superficie del disco que sigue eso es lo que tú tienes que estén haciendo para no comprarte un tocadiscos. Yo tengo un amigo que acaba de comprarse 2 tocadiscos de estos de cuerda, que no tienen sistema de ninguna amplificación, es la cajita con una aguja y los discos, imagínate tú, los discos eran una base de madera con pasta encima, con una pasta donde se hacía el dibujo, o sea, donde se grababa el sonido. Y él cometió el error de coger estos discos que son de 1920, porque le dieron los 2 tocadiscos con discos originales. Wow. Y él reparó todo aquello y le funciona. La cuerda dura exactamente para una canción. Probablemente lo puedo vender por una fortuna. No están muy caros. O sea, él los compró en eBay bastante baratos. Y él se le ocurrió lavar los discos con agua y detergente. Y por supuesto la madera se le hinchó y se le echaron a perder. Pero por suerte hubo varios que los dejó sin lavar. Pero la historia de la tecnología es muy curiosa. Bueno, todavía venden reproductores de estos discos, pero lo que pasa que más avanzados, cuando fuimos a Barnes & Noble, sí, todavía venden los discos, la música en disco. Eso está regresando ahora incluso. De vinilo, ¿no? Está regresando, sí, hay una tendencia a recuperar eso. Están vendiendo los reproductores. Yo tengo varias cajas de discos de esos. Espectaculares, porque son reproductores portátiles bien pequeños, donde tú puedes poner tu disco de acetato. Eso, no lo vas a creer, yo vivía cerca, siendo muchacho, cerca de la emisora Radio Progreso, en Cuba. Y un día botaron cajas y cajas de discos, todo el archivo musical de la discoteca de ellos, lo botaron a la calle. Y la gente estaba loca ahí recogiendo discos, aquello era una barbaridad. Claro, lo pasaron todo a cinta,
pero es que eso no tenía sentido. O sea, los long play tienen, bueno, ahora están regresando porque hay cierta calidad en el sonido que no podemos lograr con tecnología digital. O sea, las personas que tienen el oído educado saben que eso tiene un valor grande. Por eso el long play está regresando, o sea, el disco de pasta está regresando y se está produciendo nuevamente. Increíble, pero cierto. ¿Okay? Bueno, hay un científico que ha dicho una frase que estoy seguro que a muchos les va a gustar. El único problema es, y le advierto, no tiene nada que ver con religión ni filosofía, es algo totalmente científico. Dice que de los más de 7.000 millones de personas que hay vivos actualmente en el mundo, hay alguien que esté vivo hoy que va a vivir 1000 años. O sea, él está planteando que con los avances actuales de la tecnología y de la biotecnología, y por supuesto también la nutrición, esa cosa, en la parte que vale, no estamos hablando de la soda o las pizzas, con todo el respeto que se merecen las pizzas. Pero el hombre está mencionando que para las personas que están vivas actualmente, estamos hablando sobre todo de las personas jóvenes, algunos de ellos van a tener la posibilidad de tener acceso a tecnología que les permita vivir al menos 1000 años. Bueno, sí, Hawking estuvo prácticamente un vegetal con una máquina hablando. ¿no? Sí, es decir, obviamente él extendió su vida muchísimo más de lo que realmente podía tener. Su predicción. Y vamos a estar como vegetales, con máquinas conectadas al cerebro. Todo eso es obviamente. Lógico, porque en la época de Washington, que si tú te pones a ver, son ¿qué? Hace 10 generaciones, no es tanto. En la época de Washington, si tú pasabas los 40 años, ya tú eras viejo ya ¿verdad? Okay. Había un general en el ejército de Washington, Israel Putnam, que le decía que era anciano, porque el tipo era había peleado contra los indios, contra los ingleses en la guerra, y el tipo creo que tenía como 60 años cuando era general. Eso era como decir un general de 97 años hoy en día. Así que, y en los tiempos de la Edad Media igual, toda esa gente medían 5 pies 6 pulgadas y se morían con 30 y pico. Sí. En la época que no había antibióticos, una muela impactada te ponía bajo tierra. Te podía matar. Pero también, no solamente la tecnología, sino que ahora mismo tenemos mejor calidad de vida porque nos cuidamos más, la higiene. Somos más higiénicos. Nos bañamos. Exacto. Sí. Por supuesto. Somos mucho más pero eso es un factor importante. Eso es una realidad. Uno de los grandes inventos de la Edad Media fue la higiene. Fue el calzoncillo. No, de verdad. no le da media fue la higiene. De hecho, fíjate, no te rías, Freddy, de verdad. Ciertos inventos así, porque cambiaron todo un concepto de higiene. En la Edad Media el concepto de la higiene fue la peste. En la época de la peste, ¿en serio? La plaga bubónica. A partir de ahí fue que entonces empezaron a tener un poco más de conciencia. Vamos a un corte comercial, Freddy. ¿Tienes un anuncio de calzoncillo o algo de eso? Candela, bueno, ahí nos estábamos escuchando con el helio. Cuando chupamos helio al principio del programa. Si usted se lo perdió, fue un momento histórico. Primera vez que chupamos helio en el aire en La Poderosa. Es entretenido y déjame decir, o sea, y es inofensivo. Yo creo que la gente se divierte probablemente porque en estos días que la gente siempre está agobiada por una razón o por otra. Siempre hay, realmente si te pones a ver las noticias. Mira, Cristina está mucho más risueña. Está contenta, me alegraron. Bueno, para terminar el tema del hombre que decía que alguien va a vivir 1000 años, él plantea que no solamente vamos a vivir 1000 años por extensión. Oye, yo conozco un par de viejos cubanos que están ya por ahí más o menos. Bueno, sí, pero la pregunta es, ¿con qué calidad de vida tú quieres vivir? O sea, una cosa es lo que estaba diciendo Cristo, o sea, si tú vas a estar como un vegetal, no vale la pena. No, fíjate, si voy a estar con el cuerpo que yo tenía a los 23 años... Ese es el problema, porque han hecho un cálculo, y él dice que cuando la persona tiene 20 años, tiene un nivel de calidad de vida, que es el cual al que ellos aspiran
a estirar, para decirlo de una forma, a lograr mantener vivo una persona durante 1000 años con una edad de 20 años, con la salud equivalente a 20 años. Tú te imaginas tener 800 años, estar sentado en una silla de ruedas y decirle al médico, chicos, hace 750 años que no tengo relaciones sexuales. Oye, por favor. Bueno, en este caso... Así que quiere vivir 800 años. Pregúntale a Freddy. Pero bueno... no, a Freddy no se puede preguntar eso. Mira, estaba leyendo que el averaje de vida de los mayas era de 27 años, de los aztecas 29 y de los incas 37. Pero déjame decirte una cosa. Y el hombre de la caverna era mucho cuando menos. yo estuve en Guatemala con mi esposa hace unos años, para los indios el nivel de vida era de 40 todavía, hace unos años. Increíble. ¿Ok? Y parte de la razón es cuando tú eres muy pobre, como muchos de los indios son muy pobres, se alimentan de mucho pimiento, o sea, los jalapeños. Sí, los picantes. Los picantes, porque el picante te mata el hambre. Pero tú te pasas 15 años comiendo picante todos los días y lo que se te hacen en el estómago son unas úlceras gigantescas, ¿vale? De hecho, hay más operaciones de colon en México, por ejemplo, que operaciones de corazón o de... No, imagínate digamos, tú. Bueno, tú dices que a los niños recién nacidos le ponen teta de picante, ¿no? A poco tiempo. No, a los niños chiquitos. No recién nacidos. Los niños de 5 o 6 años ya están ya chupando caramelos con picante. Bueno. Eso es malo. Alguien a mí me regaló, yo estaba en Cuba, era un muchacho, y nos llevaron de regalo, que lo habían mandado de la Yuma, como un paquete de caramelos enorme. Y nos cogimos todos los caramelos rapidísimo, pero habían unos que eran unas bolas que parecían pelotas de yaqui, de estas peloticas de goma, y eran color rojo, colorado. Y lo que había en el paquetico, el nombre era bola de fuego atómico. Aquello tú lo dejabas caer al piso y rebotaba como una pelota de billar. Y ya cuando se nos acabaron todos los caramelos, llegó un momento en que vamos a probar los caramelos estos. Y era una bola de picante. Que yo cogí un amigo mío un día que llegó a la casa y le dije, mira, un caramelito se lo metió en la boca y ese hombre se metió un día entero prácticamente tomando leche y viéndole aquello. Porque no, era insoportable. No, para los cubanos, el problema es cuando ya sale. El problema no es cuando entra, el problema es cuando sale. Y ahí es cuando ya... Y la digestión que hace adentro dando vuelta un picante. Bueno, para regresar a temas más científicos. No sé si escuchaste hablar que la NASA canceló la famosa caminata espacial que iba a ser exclusivamente hecha por mujeres. Una caminata espacial es un asunto sumamente serio. O sea, cuando un astronauta sale, o sea, se pone el traje espacial, que es un proceso lento y penoso y delicado, y que lleva todos unos pasos bien estrictos para no fallar en nada, una vez que sale al espacio se está jugando la vida. Y entonces se había programado esta caminata espacial que iba a ser realizada por 2 mujeres, era algo por primera vez en la historia que iba a ocurrir, y para colmo, sin que se hubiera programado, resultó que en el momento que iban a salir las 2 astronautas al espacio a hacer su caminata espacial, todos los operadores que había en tierra, o sea, todas las personas que estaban atendiendo a la Estación Espacial Internacional en el Centro de Control de Vuelos aquí en tierra de la NASA, eran mujeres también. O sea, se dio una coyuntura que aquello, se creó toda una atmósfera enorme esperando el momento y ver aquel momento histórico, ¿no? Cómo se iba a desarrollar todo. Y resultó que, deja de preguntarte, Encinosa, cuando tu esposa va al escaparate para vestirse para salir, ¿qué sucede? A la hora de escoger una ropa. No, la escoge. La escoge. Bueno, lo que ha sucedido en esta ocasión es que una de las mujeres que iba a la caminata, ella había hecho pruebas aquí, porque eso se hacen pruebas aquí en tanques de agua, y se había probado 2 tipos de escafandras. O sea, las escafandras vienen en determinados rangos de tamaño, porque eso no es ajustable, ¿okay? Entonces se fabrican 3 tamaños diferentes, y ella había probado en la parte del torso, había probado el tamaño medio y grande, y con ambas le había funcionado y había trabajado muy bien aquí en la Tierra. Pero cuando llegó al espacio y comenzaron a probar, se dio cuenta que la escafandra grande no le funcionaba bien y que la que necesitaba era la de tamaño medio.
Y resulta que la otra astronauta también necesitaba una de tamaño medio. Y en algunos titulares de noticias hemos leído que había escasez de tallas de escafandra en la Estación Espacial Internacional. Y eso no era cierto. O sea, habían dos torsos, dos partes de arriba de las escafandras de tamaño medio, de talla media. Es decir, uno para cada una. Pero el problema es que eso no se puede coger como tú vas al escaparate y coges una ropa y te la pones. O sea, eso lleva un proceso de limpieza y preparación varios días antes. Y de las dos que había una que se había preparado, pero la otra no estaba lista. Entonces, a la hora de realizar la caminata, la vía solución más rápida al problema era sustituir la astronauta que no tenía escafandra por el otro astronauta que era masculino, por supuesto, era un hombre. Entonces la caminata terminó siendo realizada por un hombre y una mujer. O sea, lo que quería explicar básicamente era que los titulares que hay por ahí que dicen que la NASA no tenía suficientes tallas, o sea, no son ciertos, sino que había tallas, lo que pasa es que no estaba lista para ser usada. En realidad estaba leyendo que el problema es que tenían tallas pero para hombres, diseñadas para hombres, y no habían logrado diseñar una talla en la parte de arriba de la escafandra, la parte de arriba. El problema es el tamaño de los... Sí, entonces la amplitud, obviamente, del pecho de una mujer no es el mismo que el de un hombre, y entonces ahí es cuando tuvieron un problema logístico, específicamente por eso. Sí, y el problema, pero bueno, el problema fundamental surge cuando ella aquí en la Tierra planteó que le servían las dos tallas, o sea, la grande y la mediana. Y cuando llegó allá arriba se dio cuenta, parece quizás la grande que había en la estación espacial era un poco más pequeña que la que había aquí en tierra. O sea, las escafandras no hay un stock ilimitado de ellas. O sea, no es algo que tú puedas mandar a hacer. Las escafandras que se están usando actualmente son bastante viejas. O sea, se desarrollaron en los años 70 y estamos ya en el 2019. O sea, tienen un montón de años de uso, se han ido upgradeando, para decirlo de alguna forma, y se han cambiado las cosas que se gastan. Y se han limpiado las cosas que se pueden limpiar, pero son desarrollos bastante viejos y que por supuesto en aquella época no había muchas mujeres tampoco. Entonces todo se hizo enfocado en la talla y el tamaño de los astronautas que estaban enlistados en aquel momento. Entonces definitivamente una de las cosas que hay que cambiar... Me imagino que por el tamaño de los cohetes, eso es igual que el cuerpo de submarino de Estados Unidos, que tú tienes que tener cierta... No puede, para hacer lo que le llaman un delfín, parte de un equipo submarino, tú no puedes tener más de cierta altura y más de cierto peso, porque como eso es un espacio tan limitado, no se pueden dar el lujo de tener a alguien que mida 6'4". Sí, aquí en los inicios, como se usaban pilotos militares... Me imagino que con los astronautas debe ser igual. Para los pilotos militares había requerimientos muy estrictos de tamaño y la mayoría de los originales de los años 50 eran pilotos de prueba. De prueba. Neil Armstrong, Shepard era piloto Alan Shepard era piloto del Navy, de portaaviones. Sí, todos ellos. Pero básicamente las cosas han cambiado mucho. O sea, lo que manifiesta este caso es que hay un problema de generación. O sea, ya los astronautas modernos no son los mismos y las misiones modernas no son las mismas que teníamos en los años 60 o 70. O sea, y ya se está hablando, o sea, la NASA ha estado trabajando para desarrollar una nueva escafandra. Hay 3 modelos que se han propuesto y se han estado desarrollando. Pero te voy a decir, el modelo más barato, o sea, estas escafandras que existen actualmente costaron 12 millones cada una, más lo que cuesta mantenerla. La NASA creo que tiene en servicio, 11 escafandras. ¿Okay? Las que se han estado desarrollando, la más barata vale 16 millones. Pero la que se ha hecho un prototipo, que al final se terminó el contrato sin terminar de desarrollar el prototipo completamente, el prototipo costó 135 millones. O sea, no es algo que sea... O sea, cuando usted se pone a pensar, es algo en lo que la persona, el astronauta o el astronauta o el que esté ahí, va a jugarse la vida.
O sea, la vida de él depende de cómo funciona eso. Entonces, allí no puede haber nada barato, no puede haber algo que tú vayas a sustituir porque necesitas resolver un problema. O sea, cualquier cosa ahí, incluso hasta el tanque de agua con que ellos toman, es una cosa que es desechable, pero que se viste. Es como un vestido. Y dentro de eso va el agua que tú vas a tomar. Incluso en una de las últimas, hace unos años, se le agregaron a las escafandras un snorkel para respirar, para que en caso de que haya un derrame de agua dentro de la escafandra, recuerda que hubo un caso de un astronauta que le empezó a subir el agua por detrás de la cabeza. O sea, si tú no tienes forma de controlar eso, o sea, tienes tus manos atadas prácticamente porque tú no puedes acceder a la parte interior del traje para nada. Entonces, si te empieza a subir agua, porque el agua en el espacio, como no hay gravedad, empieza, por tensión superficial, empieza a ocupar toda la superficie disponible. Y tarde o temprano te empieza a cubrir la cara hasta que te llega la nariz y la boca y te puede ahogar. Te ahogas. Aunque no estés metido en el agua, estás metido en una gota de agua enorme. ¿Okay? Entonces, le agregaron un snorkel a la escafandra para que, si en caso de que ocurra eso, pueda tener con qué respirar, tal y como si estuviera debajo del mar. ¿Okay? O sea, el proceso de salir al espacio exterior es sumamente peligroso. Entonces, y no puede, o sea, el retorno al interior de la estación espacial en caso de un problema no baja de media hora. Y entonces, si estás en medio de pánico o cualquier cosa por el estilo, o con un accidente grave, vas a ser hombre muerto. Con casi toda la garantía vas a ser hombre muerto antes de que tenga tiempo de entrarte a la estación espacial y sacarte todo aquello. O sea, todo eso ya es un mecanismo es lo mismo que si estás buceando y estás a 150, 200 pies de profundidad y sucede un accidente, tú no puedes simplemente subir inmediatamente porque te revienta el nitrógeno narcosis, te revienta todos los pulmones. Exactamente. Entonces tienes que estar sufriendo ahí abajo y esperando a ver si puedes llegar ahí arriba antes de morirte o que te coma un tiburón. Tienes que tener suficiente reserva de aire. Las escafandras de astronautas llevan unas reservitas de oxígeno para media hora. O sea, aparte del oxígeno normal, o sea, eso es un sistema. Las estaciones, las escafandras espaciales son una nave espacial en miniatura. Y eso lleva todo tipo de soporte vital. O sea que los sistemas, antes de que Cousteau inventara el aqualón. El aqualón, ajá. Las primeras que usaban los buzos ingleses eran como una bolsa que tú te ponías en el pecho y tenía algún tipo de químico que te generaba el aire que estaba ahí se iba reciclando. Okay. Las escafandras son similares. O sea, tienen es el mismo concepto, me suena. Sí, es el mismo concepto, es parecido a lo que vestían los buzos antiguamente. Pero una de las cosas más importantes es que como la presión adentro es tan grande comparada con la que hay afuera, tiene que tener cierta rigidez porque si no se comporta como un globo. O sea, estos mismos globos que tú ves aquí que se inflan, si la escafandra se te infla como un globo, tú no puedes moverte. Eso le pasó a los primeros astronautas, porque eso nadie se imaginó que eso iba a suceder. O sea, cuando estás en un medio donde no hay presión ninguna y tú tienes algo con presión suficiente, estás inflado de tal forma que cuando tratas de mover un brazo, pareces un muñeco, tratas de mover un brazo, un dedo, no puedes porque el traje está rígido por la presión tan grande que hay en el interior. Entonces, todo eso lleva un armazón de aluminio y fibra de vidrio, toda una serie de cosas, además del traje que llevas arriba, que tiene un montón de tubitos llenos de agua para refrigerar la temperatura de tu cuerpo, o sea, para refrigerarte el cuerpo, para sacar el calor que tú generas. Hay otra parte de ese traje que se dedica a extraer el agua, el sudor. Y todo eso pasa por un ventilador con un sistema que extrae el agua para un lado, la filtra, porque además ese sistema de refrigeración que funciona con agua no puede tener burbujas, porque si entran burbujas a ese sistema, la bomba de agua deja de funcionar. Y si deja de funcionar, te vas a morir por calentamiento. No te da tiempo a entrar. O sea, te recalienta, tu cuerpo se recalienta y te mueres como si fuera por fiebre. Cristín, ¿okay? Yo no quiero subir al espacio hasta que yo no pueda ir en Bermuda. ¿Tú te imaginas en Bermuda, sandalias y un pullover? ¿Tú te imaginas cuántas personas tienen que trabajar en el diseño de un traje de eso? Tienen que haber un montón de especialistas. Oye, el programa original para la Luna, o sea, el programa que empezó con Alan Shepard y John Glenn y eso, y fue llegar
Creo que involucró como 400,000 personas, directa e indirectamente. 400,000 personas. Y yo mencionaba aquí antes que partes de los que y algunos no sabían ni lo que estaban fabricando. No, era todo por primera vez. Porque era el componente que estaban fabricando para algo que iba a ir al espacio y no sabían. Y no tenían idea exactamente. La primera compañía a la que le dieron la misión de desarrollar una escafandra para astronautas, era una compañía que se dedicaba a hacer sostenes para mujeres. Ajustadores. Brasieres. Sí, bueno, eso mismo. Ajustadores. Sostenes. Entonces, ¿qué experiencia iban a tener esas personas en desarrollar una escafandra espacial? Ninguna. O sea, todo había que inventarlo sobre la marcha. Entonces, tuvieron problemas, esos fueron problemas largos. Al final tuvieron que darle la misión a 2 compañías para que se revisaran se ayudaran una a otra mutuamente y se chequearan mutuamente, porque hubo atrasos en el programa. Cuando se hizo lo que es el cohete Apolo, que estaba hecho de 3 etapas, la competencia entre las 3 etapas para desarrollar y lograr avanzar aquello fue enorme, porque lo que una etapa necesitaba en ganar en peso para una turbina o cualquier cosa, tenían que quitársela a la otra. Y al final la tercera etapa, que era la más pequeña y era la que iba a impulsar los astronautas hacia la Luna, era la que se llevaba todo. Cada vez que hacía falta un poquito de peso para algo, se lo quitaban a esa etapa. Y entonces los que desarrollaron esa última etapa la pasaron fea, porque además el motor, déjame decirte, existe un tipo de combustible de cohete que se enciende, o sea, son 2 componentes. Tú no tienes, o sea, por ejemplo, aquí en un automóvil, ¿cómo tú enciendes la gasolina dentro del motor? Con una chispa, con una bujía, ¿ok? Pero en el espacio tú no puedes confiar en eso. Sobre todo si aterrizaste en la Luna y tú necesitas despegar de la Luna, ¿ok? Allí no hay aire, no hay atmósfera. Las únicas 2 personas que están en el lugar están encima de la nave, ¿ok? Y lo que necesitan es un motor de cohete que funcione bajo cualquier condición y que no falle, porque si falla, ¿qué pasa? Se quedan allí y se mueren. Entonces, usaron un tipo de combustible que son 2 sustancias químicas que cuando se unen, reaccionan por defecto. O sea, es sumamente peligroso manipularla, ¿ok? Pero de esa forma garantizaban que ese motor de cohete iba a funcionar de cualquier forma. Así que los astronautas no se iban a quedar en la superficie de la Luna, ¿ok? No obstante, cuando se hizo el primer descenso del Apolo 11, eso no se había probado. O sea, bajo las condiciones lunares, sí, las condiciones reales, nunca se había probado. O sea, todo lo que hicieron esa gente lo hicieron por primera vez. No, claro. Y el riesgo era enorme. No había otro. Bueno, la cosa igual era, que cuando Colón cruzó hasta América. Ok, pero Colón tenía una ventaja. Tenía una nave que flotaba y que él sabía cómo funcionaba. O sea, que mientras no la estrellara contra un arrecife, iba a estar a salvo. Pero esta otra gente no, estaban totalmente abandonadas a su decisión y a la suerte un poco. O sea, bueno, el miedo que tenía Colón y la gente, Colón no, pero su tripulación es que llegaran a la punta al borde de la tierra plana y caerse. Sí, pero esta otra gente, este caso del motor, ese motor, igual que el carrito que caminó por la superficie lunar, que usaron ellos de 4 ruedas, eso también, o sea, llevó un proceso muy largo de diseño y realmente donde se probó por primera vez fue en la Luna. Y eso tenía, imagínate, para transportar una cosa que tenían que doblarle las ruedas, plegarle las ruedas, hacer de todo, eso tenía que salir como un carrito de cuerda, abrirse completamente y todavía funcionar. Es increíble el nivel del poder del ser humano a través de tantos cientos de miles de millas y lo que se ha logrado hacer. Vamos a pasar, Freddy, ya estás listo para... Vamos al corte comercial del boletín de noticias. Cuando regresemos, Freddy va a chuparse un globo de helio. Candela, Freddy. Bueno, aquí tengo ya la voz recuperada después de haber chupado helio. Continuamos aquí con Carlos Heredero y Cristín. Pero Freddy prometió que él iba ahora a hablar en el aire con Helio. Mira, ahí viene. Ahí viene, Freddy. Para el globito. Ponle uno verdecito. Le vamos a dar uno verde. Bueno, en lo que... ahí llegó el hombre. Vamos a probar. Freddy, ahora tú has tenido el privilegio de... Fíjate, el truco aquí es, tú botas todo lo que tú tienes en los pulmones, y entonces cuando chupas eso, empiezas a hablar enseguida. Así que anuncia tu programa de
El programa de las tardes. El programa de las tardes. Tarde para recordar. Bueno, todas las tardes. ¿Está grabando esto? Porque después se está grabando. Estamos grabando. Dale, a respirar. Trágate todo el aire. Respira. Por la boca. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy Correa y estoy en este momento haciendo la prueba de... Ya, se te fue. Otro poquito más. Tienes que tragártelo. Pero ya veremos después las personas. Ahora sí. Bueno, gracias por esta invitación y hacer este experimento. En realidad algo diferente, ¿verdad? Cómo cambia la voz de uno. Yo creo que le va... de muñeco. Importante eso. Y nunca tenía ni idea que pasaba eso. Ya tiene voz de hombre de nuevo. Candela, Freddy. ¿Ese es lo que le llaman él? El helio. O sea, los globos que venden que flotan. ¿Tú haces serenata? Vamos a ver cómo tu capacidad. Cuando uno canta, tú dices. Bueno, mira, eso sí sería interesante verlo. Yo sé que los oyentes van a estar un poco nerviosos, espérate. Esta noche voy a cantar. Ya, no puede más. Todo está bien, está cómico, está muy bien. Me gusta el experimento. O sea, que esto es lo que le usan para soplar los globos. Los globos de fiesta. ¿Y lo usan para otras cosas también? Sí, el helio se usa para cotería. Ven para allá y agarra un vuelto. Para hacer la prueba. Aquí tenemos 2 globos más para él. Y Jorge se zapó que no está aquí hoy. No, el helio tiene muchísimos usos, pero trae un vuelto para acá. Entonces, por desgracia, se nos va a acabar. Lo genial hubiera sido que Humberto diera las noticias, un pedacito de noticias. Noticias humorísticas. Vamos a ponerlo a leer algo aquí de ciencia y tecnología. Bueno, tú sabes que existe, hay un objeto, o sea, en el espacio hay un montón de objetos artificiales en órbita alrededor de la Tierra. Hay un montón de basura. No sé si leíste que los indios de la India, o sea, el gobierno indio acaba de derribar un satélite. Los hindúes acaban de derribar un satélite con un arma antisatélite, con un misil antisatélite. O sea, la India se acaba de incorporar al selecto club de potencias del espacio que tienen capacidad para derribar satélites. Los otros dos, ¿quiénes son? Estados Unidos, China, que ya lo hizo también, lo hicieron Estados Unidos, China lo hizo, y la India lo acaba de hacer, y tuvieron la precaución de golpear un satélite que estaba a unos 300 kilómetros de altura. O sea, está en una órbita lo suficientemente baja como para que los fragmentos vayan cayendo hacia la Tierra y quemándose en la atmósfera bastante rápido. El problema de este tipo de experimentos es que tiende a generar mucha basura. O sea, cuando tú destruyes un satélite en órbita, todos los componentes del satélite que son destruidos continúan en esa misma órbita, pero se van ampliando, se van dispersando. Entonces lo que tienen es una nube de objetos. Hay una foto famosa de uno de los transbordadores espaciales que le golpeó, estando en órbita, en una de las ventanillas, en uno de los cristales de las ventanillas frontales, le golpeó una brizna, un pedacito de pintura. ¿Ok? Le golpeó en el vidrio y le hizo un hueco. O sea, cuando tú estás viajando a 20.000 o 29.000 kilómetros por hora, cualquier pequeña cosa, una partícula de polvo que te golpee, es peligroso. Es como una bala. Exactamente. Por eso es que, por ejemplo, cuando un pato golpea un avión, o mejor dicho, el avión impacta a un pato, porque el pato no tiene intención de golpear al avión, pero se lo encuentra en el camino, el animal penetra. O sea, el animal penetra completamente hasta adentro, puede entrar en la cabina del avión. Conozco un caso de un chofer de taxi que iba manejando a más de 60 millas y se encontró una tiñosa, lo que como que le llaman aquí en inglés, vulture, ¿no? Vulture. Ajá. Vulture. Y le chocó en el parabrisas y le entró completamente en el automóvil, y el hombre tuvo que salir vomitando porque la peste del animal, esos animales tienen un olor bien característico. El hombre terminó, bueno, era un amigo mío hace muchísimos años que tuvo esa experiencia. Hace unos años, hace más de 20 años, en Cuba agarraron a un tipo que había sido arquero olímpico. Sí. De eso de arco y flecha. Ajá. Y el tipo estaba matando buitres abrateñosos para comer, y los estaba vendiendo como si fueran patos. No, horrible.
horrible esos animales. Bueno, regresando al tema, la cosa es que cuando tú destruyes cualquier cosa en órbita, ya sea porque lo uses un arma o como el único caso que ha habido entre un satélite Iridium y un satélite de origen chino que chocaron. Esa fue eso hace unos años y es la única vez que ha ocurrido en la historia un choque entre dos satélites que estaban inactivos, o sea, uno de ellos estaba inactivo, el Iridium creo que estaba activo. Y el choque, por ser tan violento, desprende todas esas partículas continúan en ambas órbitas. Entonces, tienes una nube de objetos que, por ejemplo, para la Estación Espacial Internacional es sumamente peligroso. Entonces, todos esos objetos, existe una sección del Comando Aeroespacial de Norteamérica que se llama NORAD, que se dedican a hacer tracking, o sea, a seguir y a registrar todos los objetos que tienen más de 10 centímetros de tamaño. Los objetos que están por debajo, ellos tienen registrados más de 10.000 objetos, la última vez que me enteré de la cifra. Pero los objetos que están en tamaños inferiores son también extremadamente peligrosos, pero son muy difíciles de seguir. Entonces, les hablo para que tengan una idea. La India acaba de incorporarse a este club. Los rusos vienen atrás seguramente. Los rusos no van a demorar en hacer algo parecido, aunque yo los veo un poco enfocados en otras cosas, pero es muy probable que ellos fabriquen un arma antimisiles y la prueben en los próximos 2 o 3 años, no más allá. No pienso que vayan a demorarse mucho porque ya hay 3 potencias en el mundo que tienen la capacidad de derribar satélites. Esto, imagínense, por ejemplo, todos los satélites que están en órbita baja, gran mayoría son de meteorología y algún tipo de comunicaciones, pero hay también una buena cantidad que son de vigilancia, de espionaje. Y para aquellos que no tienen idea, algunos de los satélites que hay en órbita, que son norteamericanos, de espionaje que hay en órbita, son una copia del telescopio espacial Hubble. Y en lugar de enfocarlo a las estrellas, lo que están haciendo es enfocándolo hacia la superficie terrestre. Por eso es que tienen la capacidad, en esos casos, de leer la chapa de un automóvil desde la órbita. Entonces, imagina el poder de eso. Es enorme. O sea, estás usando un telescopio, el mismo telescopio espacial, pero dirigido hacia la Tierra. Fíjate si son tan similares que la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, no la CIA, la otra agencia, no recuerdo cómo se llama, que se dedica a la parte de información, ellos le donaron 2 telescopios de esos que fueron decomisionados, se los donaron a la NASA, que dicho sea de paso, no me he enterado de qué uso les están dando, pero están en órbita y disponibles para ser usados. Pues bueno, este objeto sobre el que comencé hablándole, han hecho un registro de él, lo han estado siguiendo. Es un objeto que han descubierto que en lugar de tener una trayectoria estable, anda moviéndose en los alrededores, en la distancia aproximada de la Luna, un poquito más cerca, un poquito más lejos, en dependencia de la fecha, y fue descubierto por uno de los observatorios que se dedican a buscar exoplanetas y estrellas y esas cosas, y que trabajan de forma automática, y que están ubicados en Hawái. Cuando ellos comenzaron a seguir este objeto, descubrieron esta órbita tan rara, tan errática, y como es tan pequeño, ellos asumen que debe tener alrededor de entre 2 y 3 metros, probablemente 2 metros y medio, y pese unas 2 libras solamente. Es un objeto del tipo que ellos llaman una bolsa de basura en el viento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted coge una bolsa de basura o una jabita esta de la shopping, una bolsita de la shopping, de mercado, y la coge el viento, ¿qué es lo que sucede? La lleva para donde quiere. O sea, vuela. ¿Por qué? Porque tiene muy poco peso y tiene un gran área, tiene mucha superficie. Entonces, funciona como una vela. Entonces, en el espacio no hay aire, no hay atmósfera. O sea, allá afuera ni en la Luna tampoco. Pero sí hay una cosa que funciona como el viento, que es el viento solar y la radiación solar. O sea, la luz del sol puede empujar a un objeto si tiene la superficie lo suficientemente grande y la masa lo suficientemente pequeña. Entonces, este tipo de objetos que han estado siguiendo, aunque no pueden definir exactamente lo que es, y es muy probable que sea el recubrimiento de algún cohete, de alguna de las etapas superiores de algún cohete, está siendo desviado de la órbita por la radiación solar. Mientras ellos no tengan una foto del objeto, no van a poder definir o calcular cómo la
la órbita de estos objetos es influenciada por la luz y la radiación del Sol. Esto es un objeto que no es peligroso para las misiones que están aquí abajo en órbita baja, pero si se da esta noticia que acaba de salir de que el gobierno estadounidense quiere poner hombres en la Luna dentro de 5 años, que esa noticia acaba de salir, o sea, estuvo el vicepresidente y el presidente. Suena demasiado optimista. Suena muy optimista, un poco optimista, pero quizás apoyado. Fíjate, en 5 años yo sí creo que pueden poner un proceso en camino, pero no necesariamente concluirlo. Mira, el llamado SLS, el sistema de transporte superpesado de la NASA, está muy atrasado, muy atrasado. Entonces, lo que es la cápsula Orión, que ya han estado probando, que es la que se supone que esté preparada para hacer el famoso, la compuerta, la estación que quieren poner en órbita alrededor de la Luna, y para aterrizar en la Luna, la nave está prácticamente lista, esa cápsula, la cápsula Orión. Y lo que he leído que están proponiendo es usar el Falcon Heavy de SpaceX, de la compañía de Elon Musk, para lanzar la cápsula de la NASA a bordo de un cohete privado para hacer un viaje alrededor de la Luna y comenzar a probar esto. Si ellos hacen esta conjunción, o sea, unen las fuerzas, el desarrollo que ha hecho la NASA de esta cápsula, que se supone que pueda llevar 4 o más personas, ¿okay?, con el cohete pesado con el Falcon Heavy, con el cohete pesado de SpaceX, puede ser que sí, dentro de 5 años puedan tener eso. Elon Musk ha hecho una declaración de que él piensa que que ellos van a estar listos un poco antes para enviar a alguien alrededor de la Luna. Recuerda que hay un artista japonés que pagó una misión, pagó el ticket completo para 6 o 7 personas para darle la vuelta a la Luna a bordo de una nave de SpaceX. Pero eso también va a tener que esperar, o sea, eso va a ser por lo menos para 4 o 5 años con suerte. Entonces, no sé si quieres preparar para las líneas. Vamos a la línea 305-541-9933. Y en lo que se abren las líneas, les voy a hacer un pequeño comentario. ¿Sabe lo que es DARPA? La agencia del ejército de Estados Unidos que se dedica a la parte de alta tecnología, de crear proyectos se llama así DARPA. Ellos son los que han inventado un montón de cosas raras. Ellos usan escritores de ciencia ficción para generar ideas nuevas y están lanzando. Bueno, déjame decirte que por años la CIA tenía un departamento que se leía las novelas de misterio, de espionaje que salían, porque ahí a veces te daban ideas de equipos que se podían fabricar. Exactamente. Esta gente está en esa onda. Y están dando un premio de $1 millón a la compañía que pueda enlazar el cerebro de un insecto con un mecanismo. O sea, por ejemplo, con un dron o algo así. Spider-Man. Sí, lo que están planteando es que enlazar. O sea, comunicar, lograr que el cerebro del insecto controle a la parte tecnológica. Porque ellos plantean que el cerebro del insecto es uno de los cerebros más sencillos que pueden ser controlados, o sea, que pueden ser educados o que pueden ser programados. Y entonces eso les ahorraría muchísimo trabajo en toda la parte de miniaturización y lograr una computadora lo suficientemente potente para lograr inteligencia artificial en un espacio tan limitado y en un peso tan limitado como el de un posible dron. De un dron de esto de pequeñito. Hablando de eso, no sé si viste la noticia que le hicieron un contrato a una compañía para crear drones para entregárselo a los soldados americanos para hacer vigilancia hasta en tiempo real, para ver drones chiquiticos, pequeñitos, para ver hasta un poco más de 1 milla de distancia. 305-541-9933. Pues esa es una noticia más interesante porque, la otra parte de DARPA es que tú sabes que los submarinos tienen un mecanismo de localización por eco. Sí. O sea, que lanzan un sonido y cuando ese mecanismo, ese sonido rebota en un submarino o un objeto, ellos pueden saber la distancia y hasta cierto punto identificar el objeto. Bueno, DARPA está proponiendo y están creando una tecnología para usar el sonido que producen los camarones para hacer localización de submarinos enemigos. O sea,
en lugar de ser el propio submarino el que genera el sonido para recibir el eco, ellos van a usar el sonido que los camarones generan en el agua, y cuando ese sonido se refleja en un objeto, ellos van a recibirlo. O sea, de esa forma, una de las cosas más interesantes que pudieran lograr es que los submarinos norteamericanos sean más silenciosos, que es la única forma que hay de evitar que sean detectados por el enemigo. O sea, si tú tienes la fuente de sonido en todo el océano libre, eso le llaman un ruido blanco, que es un ruido que está continuamente. Por ejemplo, cuando tú tienes un televisor o una emisora, tú coges un receptor de radio y lo sintonizas fuera de una emisora y escuchas un sonido así, ese sonido le llaman ruido blanco. Es un sonido que no tiene patrón ninguno, es prácticamente ruido. Y entonces ese ruido, el ruido que generan los camarones en el océano, ellos quieren usarlo para localizar submarinos enemigos. Así que después busca sobre el ARPA, tienen un montón de proyectos interesantísimos. Vamos, que ya las líneas están cargaditas. 305-541-9933. La Poderosa, ¿tú estás en el aire? Buenas noches, Encinosa. Buenas noches. Encinosa, ¿cómo se llama el señor que está contigo ahí? Carlos Heredero. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Carlos, ¿cuánto cuesta más o menos hacer un viajecito eso allá para la Luna, más o menos? ¿Qué cuesta eso? De la Luna no han dado el precio. El japonés es un artista famoso y súper millonario, que el tipo ha pagado todos los tickets. Pero el costo aproximado, yo me imagino que debe haber estado entre $200,000 y $500,000 por ticket. No, yo no llego hasta ahí, ¿qué va? Bueno, si tienes una casa puedes venderla, pero no vas a tener donde vivir cuando regresen. A menos, para concluir, a menos que tú no creas que sea la situación de los celulares, que por ejemplo, cuando llega uno cuesta casi $1,000 y después tú lo hallas por ahí en $80, $90. Bueno, sí, pero se te va a tardar muchos años después que empiecen a viajar hasta que eso llegue. Pero eso va a suceder. O sea, la idea, recuerda que la idea, déjenme explicarle, la idea de este sistema que quiere desarrollar SpaceX es sustituir los aviones con cohetes. O sea, que tú puedas viajar a cualquier parte del planeta Tierra montado en un cohete. Vas a salir fuera de la atmósfera y vas a aterrizar en otro lado. ¿Okay? El costo inicialmente va a ser elevado, como por ejemplo aquí cuando se usaba el Concorde, eso no era un vuelo para personas normales, o sea, eso costaba unos cuantos miles de dólares el ticket. Pero en los inicios de la aviación, ¿qué sucedía? En los inicios de la aviación los tickets eran extremadamente caros, eran para gente muy rica, pero actualmente cualquiera, estoy seguro que usted ha viajado en avión unas cuantas veces, cualquiera puede comprarse un ticket en avión y hacer un viaje bastante rápido a lugares lejanos. Bueno, vamos a continuar. 305-541-9933. Pedro Roteta, estás en el aire. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Carlos, ¿usted se recuerda cuando Fujimori cogió creo que fueron unos hormigos, unas cucarachas, y la introdujo para coger a los individuos que estaban metidos ahí en ese lugar, en el Perú? ¿Usted se recuerda de eso? Que metió a esos animales con unas cámaras, y con unas cámaras los pudo localizar y ametrallarlos a todos. No eran cucarachas, era cuando tomaron la embajada una embajada en Lima, un grupo de terroristas. Sí, de Sendero Luminoso, ¿no? Y ellos entraron por un túnel y sí enviaron algún animal con cámara, pero no creo que eran cucarachas. Bueno, yo sé que fueron unos animales más o menos que ellos introdujeron para eso. Ahora, yo le hago una pregunta a Carlos. ¿Podrá el hombre, el ser humano, contaminar la luna o los, cómo le podemos decir, los planetas estos que están en el cielo? Como el planeta Marte, el planeta Plutón y todo eso. ¿Tú crees que el hombre lo pueda contaminar con esos viajes o esas cosas que están inventando? Yo voy a colgar para oírte. Y un saludo para ti, para Encinosa y para todos los que están con ustedes ahí. Sí, mire, muchas gracias por la llamada. Sí, definitivamente, o sea, el proceso de contaminación ya está funcionando. O sea, en la Luna hemos dejado, en el programa pasado, recuerda que hablamos sobre la cantidad de basura que dejamos en la Luna, incluyendo bolsas con orina y desechos y restos de comida, más todas las naves y los restos que hemos dejado ahí. En Marte tenemos un montón de robots muertos y naves estrelladas, intentos de aterrizaje y algunas que aterrizaron y ya no funcionan, y otras como el rover Curiosity funcionando todavía.
Eso es un proceso normal. O sea, recuerda que nosotros somos una especie viva y como todo tipo de vida tiende a expandirse y a colonizar todo el espacio posible. O sea, nosotros lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en la Luna y lo que vamos a hacer en Marte, si no tenemos un evento catastrófico enorme como sería el impacto en un asteroide, por ejemplo, si nuestra sociedad continúa evolucionando tranquilamente en la forma que lo estamos haciendo ahora, vamos a terminar colonizando la Luna, colonizando Marte. De Marte vamos a saltar hacia el cinturón de asteroides poco a poco. Recuerda que ya hay propuestas para hacer minería en asteroides, ¿okay? Y de allí los planetas más lejanos van a ser un poquito más difíciles porque son zonas muy frías donde ya la energía solar es bastante baja. Pero los satélites de Júpiter, por ejemplo, es uno de los puntos que estamos chequeando para hacer algunas investigaciones y que por supuesto en el futuro, si desarrollamos lo suficiente la tecnología, vamos a crear bases intermedias ahí para colonizar el resto del sistema solar. Ya salir de allí al escenario interplanetario, o sea, interestelar, o sea, a buscar zonas como las estrellas más cercanas, eso sí nos va a costar un poco de trabajo, aunque ya tenemos un proyecto para enviar naves muy pequeñas como el tamaño de un sello de correo a la estrella más cercana. Eso no quiere decir que vayamos a colonizar, pero sí vamos a contaminar. O sea, esas naves si las logramos enviar y llegan hasta allá, vamos a comenzar a dejar la huella del hombre también en el sistema estelar más cercano. Bueno, continuamos. 305-541-9933. La Poderosa, está usted en el aire. Buenas noches, Sinosa y el señor Carlos. Oye, una pregunta. Yo cuando era chiquito, yo me quería placer de eso. Allá en el parque hacían las historietas esas de comunistas, de que los rusos eran los mejores. Sí. Había una historia que decían que los chinos una vez trataron de invadir a Rusia y que los rusos abrieron la capa de ozono y quemaron a todos los chinos, que los chinos nunca más trataron. ¿Eso es verdad o es mentira? Yo me acuerdo cuando era bien chiquito. Chicos, yo recuerdo esa historia, pero la que yo escuché era que habían usado tanques con unos cañones láser y que habían derretido a todos los demás. Pero o sea, que no había, o sea, los cañones, las armas láser se están comenzando a desarrollar ahora están instalando los chinos están instalando la primera en uno de sus barcos y los americanos también. Entonces, o sea, y los rusos no han llegado a ese punto todavía. O sea, ellos están desarrollando también un arma láser, pero tampoco es algo. Los chinos sí crearon un fusil láser que creo que tiene 500 metros de alcance y esas cosas, pero, o sea, su efectividad y eso todavía no está clara, no se ha demostrado muy bien en público. Pero sí le digo, o sea, la historia la escuché. Sí, y los chinos cuando invadieron a Rusia, ¿eso fue verdad? Yo era muy chiquito, no me acordaba, ¿sabes? Chicos, esa historia, no sé, Encinosa, ¿tú recuerdas esa parte de la historia? O sea, ellos se fajaron, ellos tuvieron una guerra. La muralla china, ¿por qué la fabricaron? Sí, pero posteriores, están hablando en la época ya, debe haber sido posterior a la Segunda Guerra Mundial, me imagino. No, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, los chinos tuvieron una guerra con los vietnamitas que duró unos meses y murieron como 300.000 chinos en 3 meses. Ellos quizás trataron de entrar en lo que era la Unión Soviética en esa época, porque pero por un tiempo, ahí en la frontera, todos los días se mataban 10 o 12 de un lado o del otro. Sí, se entraban a tiro entre los rusos y los chinos en la época sobre todo en los años 70, cuando ellos estaban en una pugna ideológica política. Bueno, en esa época esa historieta era famosa en Cuba, todo el mundo, todos chiquitos hablaban de eso en España. Sí. No, que los rusos te abren la capa de ozono. Me alegro que, Carlos, que usted recuerde eso, porque eso fue bien famoso por los años 80, sí. Para meter miedo, ¿sabes? Sí. Era un cuento para meter miedo que los rusos eran los mejores. Eso era eso era una mitología urbana, ¿no? O sea, creaban historias y yo tuve compañeros que estudiaron para pilotos en lo que era la Unión Soviética, y ahí sí había historias feas. Déjame decirte, ellos me hacían historias cuando regresaron de los campamentos donde se estudiaba para pilotos. Habían varios países, estaban los angolanos, los vietnamitas, los cubanos, y cada cual tenía su, ¿cómo se dice? Su cuarto, ¿no? Su campamento, su pequeña zona, y dice que se armaban unas broncas en el sentido de que se caían a piñazos y tenía que entrar la policía y todo a dividir las nacionalidades, porque los vietnamitas se fajaban con los angolanos y los cubanos con los vietnamitas.
y aquello era cosas muy curiosas de saber, ¿no? Que es algo que no se mencionaba nunca en la historia. Oye, tengo que pasar a otra llamada. Gracias por llamar. Gracias. 305-541-9933. La Poderosa, ¿está usted en el aire? Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Déjeme hacer una pregunta al señor Carlos Heredero. A lo mejor él lo ha dicho antes, pero yo a veces no puedo oír el programa por cuestiones de trabajo. Diga. La pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que hay vida inteligente en alguno de esos planetas que están en el espacio o cree que es imposible eso? Bueno, déjame decirte, es difícil encontrarlo aquí, en este planeta. Vida inteligente es difícil encontrarlo. Hay que ser muy selectivo aquí. Que sea vida no muy inteligente, vaya. Y de otros planetas, cuando tú vas a tomar café por la mañana, siempre te encuentras a alguien que tú lo miras y tú dices, ese vino de otro planeta. Sí, mire. No, pero en serio, ¿qué cree usted? Mire, allí depende de los términos que tú quieras aplicar. O sea, cuando nos referimos a la humanidad, por ejemplo, si te pones a ver mira, el ejemplo que más me gusta poner a mí es, vamos a suponer que una nave de alguna civilización inteligente se acerca a nosotros, aquí a la Tierra, de forma que no podamos notarlo, ¿ok? Y comienza a recibir todos los canales de información que salen hacia allá arriba y que ellos pueden detectar y controlar y almacenar, grabar, para tener una idea de cómo somos nosotros y cómo funciona nuestra sociedad. O sea, lo que más van a encontrar ellos, por ejemplo, en los canales de televisión, ¿qué cosa va a hacer? Desde juegos de pelota, juegos de fútbol, cualquier cosa menos la vida normal de las personas. A ver si me entienden. O sea, la idea que se va a llevar cualquiera que nos vea desde afuera es que nosotros nos dedicamos a reunirnos en estadios, a ver tipos cayendo la patada a una pelota, a una cosa esférica, o cayendo la batazo a una pelotica para ver si la bota fuera de una cerca, o los casos, todas las noticias que son las que más abundan en los noticiarios, las de guerra, las de mortandad, o sea, casos de crímenes, todo ese tipo de cosas. Y la idea que se llevaría... En eso que menciono, la guerra, ¿usted cree que si ahora viene, por ejemplo, una civilización más inteligente y nos declara la guerra, es la única forma en que toda la humanidad aquí, los terrícolas, se unen? Sí, a luchar para morir juntos. Sí, mire, los terrícolas se unen para morir juntos, pues si viene una raza que viene de tan lejos, tiene que ser mucho más desarrollada. Tiene que tener tanto poder que nos va a comer como si fuéramos un sándwich. Le voy a decir, hay dos posibilidades. Una es que, o sea, evidentemente van a ser mucho más desarrollados, pero ¿qué cosas serán? O sea, pueden ser muy civilizados en el sentido ideal que nosotros planteamos de civilización, que nosotros no somos civilizados para nada, porque no hemos pasado de la etapa de la época, como dice un profesor de astronomía que yo conocía, vivimos en la época de la barbarie tecnológicamente desarrollada. Así es como esa frase me encantaba, porque él ponía el ejemplo de que si tú coges un grupo de caníbales, fíjate con qué él comparaba a la humanidad, coges una bandada de caníbales, un grupo de caníbales, y les enseñas a usar un horno de microondas, que es tecnología muy desarrollada. ¿Qué es lo que van a hacer? Ellos van a coger el horno de microondas para cocinar de forma más eficiente la carne de humanos que vayan a cazar. O sea, y esa frase, o sea, la época de la barbarie tecnológicamente desarrollada. Nosotros estamos en un punto infantil todavía. Nosotros no tenemos capacidad para controlar el clima o para controlar o para generar energía, toda la energía que necesitamos para desarrollar la sociedad. Tenemos problemas serios de educación. Ahí está el punto de mi pregunta. ¿Usted cree que hay otra civilización que sí lo tiene ya y nos está observando o algo? No hay manera de saber. Yo no le puedo decir sí o no. Yo pienso que es muy probable que exista, ¿ok? Pero el intervalo de espacio y tiempo que hay, las distancias tan enormes que hay, aparte de algunas ideas que dicen que puede ser que nosotros hayamos surgido como especie inteligente, entre comillas, muy temprano en la historia del universo, y que falta tiempo para que las civilizaciones maduren más en el universo y comiencen a hacer esa hermandad galáctica o esa internet galáctica que pudiera existir, o intergaláctica. O la otra posibilidad es que todo el mundo
O sea, hay una idea que plantean que las civilizaciones que existen están como en un estado de hibernación, esperando a que las condiciones en el universo avancen un poco más adelante para que fuera más apropiado para ciertas formas de vida. Todas esas son ideas totalmente, o sea, planteadas sin base, o sea, son posibilidades, pero son posibilidades que se plantean incluso partiendo de la ciencia ficción. Todas son muy bonitas. La más fea es, bueno, de que plantean que no debiéramos lanzar señales, que ya lo hemos hecho y lo hacemos todos los días también. No debiéramos lanzar señales fuera del planeta hacia el espacio, porque no sabemos si alguna civilización que nos escuche sería una especie totalmente colonizadora y caníbal, ¿sabe de qué tipo? Y que pudiera encontrar en la Tierra un objetivo perfecto para alimentarse. Sí, no puede mirar como si fuéramos croquetas. Oye, gracias por llamar. Vamos a continuar con las llamadas. La Poderosa, está usted en el aire. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Buenas noches, heredero. Buenas noches. Siempre con la esperanza de la amistad radial, que cuando llegue la herencia se acuerde de mí. ¿Sí? Mira, sí, los chinos y los rusos tuvieron una guerrita en la frontera que los delimita, un río que no recuerdo el nombre. Y lo que es la muralla china, la hizo China para prevenir los ataques del norte de los mongoles. Ese fue el asunto de la muralla china. Correcto. Y con respecto a la física, todavía la cohetería inclusive usa la mayoría de la física para poner los cohetes en espacio y tal de Newton. La física cuántica está empezando ahora a desarrollarse, es lo que dice Heredero. Estamos gateando. Yo creo que sinceramente hasta que el hombre no logre, que creo que hubo una película de eso que por cierto yo no la vi, hasta que el hombre no logre la integración, por ejemplo lanzar un equipo de reintegración allá en tal lugar X del universo, o sea, desintegrar aquí. Sí. Teleportación. Hubo una película rusa en Cuba. Y lo otro que iba a decir es lo siguiente: esos mitos de que los rusos, como decían, se decía en la calle de Cuba, a cualquiera, que se tomaban el agua sin masticarla, que el chicharrón no era carne, de que los rusos, eso se lo oí yo a dos compañeros de trabajo que estuvieron en Angola y me contaron que no sé en qué batalla, dice que los rusos sacaron como unos reflectores, y se acabó Troya con rayos láser. Cuando aquellos láser era también, porque a mí me dieron los principios del láser y es la luz monocromática, porque la luz del sol es policromática. Sí. Sin embargo, el láser o láser, como es en español, es una luz monocromática, o sea que tiene un solo color, ¿no? Porque le hicieron pasar a través de un lente, no recuerdo si era de cuarzo o algo así, a ver, Heredero se acuerda más en este momento. Entonces se logró el rayo láser, pero todas esas son cosas sin conjeturas actuales. Hay que basarse en esas mismas investigaciones, por ejemplo, que hace Heredero, que son cosas reales y que todavía se especula mucho de eso. Los americanos sí, ya yo he visto documentales bastante serios de que, por ejemplo, pueden derribar una nave aérea con rayos láser. Por lo menos puede tener también quizás sus motores. Y Enrique, una pregunta: ¿usted viajaría por el Congo? Yo, no, yo no, fíjate, yo no viajo más allá de la frontera de... Croquetilandia está aquí a 4 cuadras de mi casa. No, pero allá son por la libre. No, yo no me interesa vivir con una escarafandra, no me interesa estar lejos de una medianoche, de un lugar donde estén cocinando croquetas, donde no pueda conseguir café cubano por la mañana. No, de verdad. Yo admiro mucho a Heredero que está dispuesto a ir a Marte y pasarse ahí el resto de su vida. ¿Cómo se llama? Reciclando orina y todo eso. Pero Enrique, el hijo de Tete y Escipión, no hace eso. Yo tampoco me voy al espacio para nada. Ya se me puso mala la cosa. Se te puso mala la cosa. No, él si quiere que vaya y haga sus sueños realidad, pero que le haga también uso de su apellido, que deje lo que va a dejar, que me lo deje aquí tranquilo. Bien claro. Clarito, Heredero. Vamos a ver. Bueno, gracias por la llamada. Y con un seguro de vida bien alto. Ajá. Aquí están las llamadas. Ahora, en caso que se explote el cohete. Con la esperanza de que regrese. La Poderosa, entonces en el aire. Buenas noches.
Buenas noches. Baja el volumen de la radio, pues. Gracias. Sí. Yo quería preguntarle sobre el tema las personas que están planteando que la Tierra es plana. Y antes, cuando eso empezó, yo dije, bueno, son 2 o 3 gente ignorante, pero ahora veo que han crecido, tienen otras teorías, y yo digo, ¿qué es lo que están planteando esta gente? Yo a veces no quiero ni escucharlo, pero no sé, eso ha ido creciendo cada vez más. Bueno, un mundo con ¿cuántos billones de habitantes hay? 7.600, ¿no? 7.600 billones de habitantes. 7.600 millones. 7.600, sí, millones de habitantes. 7.600 millones de habitantes. Si tienes 1.500, 2.000 locos que creen que la Tierra es plana, eso es normal. Pero además también, la fuerza de la voz está cada vez más amplia porque nosotros tenemos el acceso online. La información está cada vez más accesible. Antes escuchábamos un radio más pequeño, ahora tenemos más acceso a la información. Es obvio que veamos más. Para los locos más fácil reclutar. Exacto. No, es verdad. No, y recuerda que está YouTube y toda la parte de internet que ayuda a eso. Yo digo, es que la ignorancia ha crecido, qué cosa, esa gente no puede... No. Yo voy a repetir la frase que dije hace unos programas atrás de Isaac Asimov. ¿Okay? ¿Usted lee ciencia ficción? Muy poco. No, bueno, yo les recomiendo leer algo de Isaac Asimov. Ese Robert Heinlein fue uno no sé si vio la película Yo, Robot. Es basada en una historia de él. Pero él lo que decía es que la sociedad actual tiene un culto a la ignorancia, donde donde el valor de tu ignorancia es tan alto como el de mi conocimiento. O sea, y es realidad, eso está dando en el mundo entero. O sea, las personas están tendiendo, los sistemas educacionales están tendiendo a bajar el nivel de calidad y las personas a aprender cada vez menos. ¿Ok? Y lo peligroso de eso es que estamos poniendo en las manos de ignorantes un nivel de tecnología elevadísimo. Ese es el problema real que tiene la sociedad humana actual. Sí, ya me doy cuenta de eso porque es increíble. ¿Vale? Oye, gracias por llamar. Gracias. La Poderosa, está usted en el aire. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Sin duda alguna, disfruto el programa de Carlos Heredero todos los miércoles que usted está ahí presente, me encanta. Óigame, le quedó un poquito de helium. Aquí nos quedaron un par de globitos ahí. Guárdale un poquito para Jorge, para el programa de mañana por la mañana, por favor. Bueno, no sé si le guste. Una bromita. Bueno, disfruto mucho el programa de ustedes y me gusta mucho La Poderosa. Buenas noches. Ok, gracias. Déjame decirte que lo del helio, de verdad, que yo lo disfruté hoy. Yo creo que fue un cambio refrescante de tema. De las rutinas. No, con Carlos Heredero nunca hay rutina ahí, caballero. No, pero hay gente que se toma muy en serio. Tú sabes, entonces cuando tú chupas un poquitico de helio y ya relaja la cosa. Y puedes reírte de ti mismo. Uno debe poder reírse de sí mismo. Eso es verdad. Oye, gracias por llamar, perdóname que te corté ahí. Eso lo dijo Charlie Chaplin. Buena, La Poderosa está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Era para decirle a la señora Heredero algo que yo quisiera que me respondiera. Yo voy a tratar de ser lo más sintético posible y voy a colgar para oír la respuesta de él. Yo, desde el año 2012, yo traje muchos libros y tengo un archivo de Barcelona sobre un estudio que se hace en Berkeley ya por un famoso matemático de los plagios de Einstein para las teorías de la relatividad. Por ejemplo, la teoría de la relatividad restringida, un año antes del 5, ya lo tenía hecha Henry Poincaré, famoso matemático francés, uno de los más grandes de la historia del mundo, junto con Hilbert y con Hermann Weyl. Entonces, ocurre que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, pasó mucho. El espacio curvo para la fuerza de gravedad, para Einstein, no es una fuerza, es una curvatura, un plano geométrico de la curvatura del espacio en la cercanía de las grandes masas que desviaban del rayo de luz. Dice Tesla, el gran Tesla, que se ha ocultado mucho la historia de Tesla y yo no sé por qué. Bueno, decía Tesla que eso es un disparate completo. Por un principio de la mecánica clásica,
se podía ordenar, aunque se pudiera poner como el espacio, se vuelve a instalar en la antigua posición. Unido a eso está el problema de muchos problemas que yo digo, por ejemplo, el espacio-tiempo de Minkowski. Minkowski es el profesor de matemáticas de INTEN y lo expulsó de la clase porque no atendía. Y entonces el concepto espacio-tiempo de relatividad y la ecuación de la relatividad del espacio-tiempo es de Minkowski, no es de INTEN. Todos son plagios. Y yo quiero que el profesor Heredero me diga entre Poincaré, el mismo Einstein y el mismo Tesla, qué él opina sobre esos plagios que se ha dicho y que es un mito, sería el mito de INTEN, ¿no? Y que yo sé quiénes competieron en el mito, pero no quiero entrar en eso porque caeríamos en el tema de la política. Bueno, voy a comprar, señor Heredero, para usted me puede explicar algo de eso. Gracias. Okay, bueno, yo no había escuchado eso como el término de plagio con respecto a esa parte, pero más bien lo que había escuchado es lo contrario, o sea, que él se había apoyado, él había usado la matemática que ya existía, o sea, particularmente la geometría, para incorporarla a su teoría o hacerla partícipe de su teoría. La parte, o sea, en eso no he escuchado, o sea, tendría que ponerme a buscar información a ver qué dice al respecto, o sea, sobre la posibilidad de que él tuviera un plagio de alguna parte de la matemática de otra gente. Pero definitivamente cualquier teoría que se desarrolla tiene que estar apoyada en otro tipo de matemática. En el caso de Einstein, o sea, el principal apoyo o el principal avance que él brinda es la famosa fórmula de la conversión o la equivalencia entre materia y energía. E es igual a m por c al cuadrado. O sea, donde él introduce algo nuevo realmente es en la definición, o sea, en poner la velocidad de la luz como un límite, como algo fijo, y a partir de ahí hacer todas las derivaciones que llevaron a todas las ideas de la relatividad, tanto general como especial. O sea, toda la parte de la gravedad, el análisis de la gravedad y de la curvatura del espacio-tiempo. O sea, él ha incorporado todo eso para crear una nueva idea sobre la realidad. Okay, yo no puedo explicarle mucho más al respecto porque nunca leí que él hiciera un plagio. Yo voy a buscar algo, después leeré un poco sobre eso a ver qué hay, que se declarara algo así. Pues lo que yo tenía entendido hasta ahora es que él se había apoyado en otros matemáticos, y aunque él no era bruto para las matemáticas, o sea, él sabía bastante, él salió bastante bien, pero evidentemente necesitaba apoyarse, como decía Newton, creo que fue el que lo dijo, que si se había visto más lejos es porque se había apoyado en los hombros de gigantes, y Einstein hizo eso, definitivamente. Y le voy a decir, en el momento actual, la crisis que hay en la física, hay una crisis en la física que denota que hay algo que desconocemos sobre la realidad, algunas leyes, algunas cosas que evidentemente tiene que haber en los próximos años, tiene que haber un cambio radical y lo que se pudiera, un salto equivalente a lo que fue la teoría de la relatividad de Einstein en su tiempo. O sea, un salto en calidad y en cantidad hacia un nuevo conocimiento de la realidad y la ciencia. Bueno, se acabó lo que se daba, ya llegamos a la hora final. Freddy, ¿quieres llevarte un globo de eso para tu casa? Sonaste bien, Freddy, la verdad. Sí, se lo llevó bastante bien. Y cantó. No, pero bueno, Freddy es un tipo polifacético. Ok, muy bueno. Felicidades. Bueno, Candela. Y si alguien encuentra el traje de Merlín el Mago... Lo tengo perdido desde que Carlos Heredero se lo perdió el traje, lo puso en la lavadora y parece que se lo llevaron. Vamos a dar una recompensa a quien lo encuentre. Ok. Candela, Freddy, dame candela que me voy, Freddy. Mañana, Roland Bejar. Chao.